Este es un tema que divide aguas, que nunca se quiere discutir y donde hay un tabú de que si nosotros dejamos de pagar la deuda externa, nos van a cortar todo. Todos los grandes países se hicieron así. Estados Unidos se hizo grande desconociendo su deuda externa, Inglaterra también lo hizo. Todos los países imperialistas en algún momento dejaron de pagar sus deudas. Acá en la República Argentina, el único momento donde se le pudo dar un poco más de plata al trabajador, que fue 2003-2004, fue porque se dejó de pagar la deuda externa. Vos recordarás cuando Rodríguez Sá declara el no pago de la deuda externa, toda esa plata que quedaba acá sirvió para poner en funcionamiento toda lo que era la maquinaria del consumo interno y llevó a que se pudieran recuperar los salarios. No fue porque... ¿Por qué no hay que pagar la deuda externa? Que en primer lugar, ya porque... se sabe que no es una plata que vino, que ya se investigó, como... varios temas. Primero ya se investigó. El juez Ballestero, junto a Amado Olmos, que era el fiscal, el abogado, perdón, tuvo una investigación sobre la deuda externa de la dictadura y la resolución de esa investigación se planteó que el 85% de la deuda era ilegal e ilegítima y que en muchos casos no había entrado en la Argentina porque los empresarios en ese momento, a María Fortabat, Chin, Budge, Cargill, todas las mismas empresas que hoy siguen robando, tomaban créditos donde el Estado salía de garante y esa plata la giraban automáticamente al exterior. Esa plata no venía en inversiones para producir empresas, porque Martínez II planteaba la misma lógica que planteó Milei, ¿no? Enriquecer a los empresarios que en algún momento va a derramar y eso va a permitir que la población pueda vivir mejor. En primer lugar, los trabajadores no queremos ningún derrame ni ninguna migaja del sistema capitalista. Los trabajadores peleamos por nuestros derechos y por nuestra dignidad, porque esas empresas funcionan porque hay trabajadores que las ponen en funcionamiento, porque si no, no funcionarían. Un país sin trabajadores no funciona, sin empresarios y sin capitalistas sí, porque el trabajador es el que se levanta a la mañana y te pone en funcionamiento un tren, te recibe a tu pibe en el colegio, si tenés un accidente están en un hospital o en una clínica, son los que te manejan los colectivos, son los que te hacen cualquier cosa que vos ves, son los trabajadores los que lo producen. Por eso son los que tienen que gobernar, porque son ellos los que trabajan. Los empresarios lo que hacen es vivir del trabajo de los demás para beneficiarse en forma particular. Con el tema de la deuda externa, es un tema que es clave. Sin dejar de pagar la deuda externa no hay ninguna posibilidad de salir del agujero. Primero, es una deuda ilegal e ilegítima. Te conté lo de la dictadura militar. Que vos fíjate, cuando se va el gobierno cuando los milicos dan el golpe de Estado, que en realidad fue un golpe de Estado porque había un ascenso al movimiento obrero y lo que se quería frenar era eso, no porque había guerrilla, porque la guerrilla ya había sido destruida, sino que veníamos del Cordobazo, veníamos de Rodrigazo, veníamos de un momento político donde el movimiento obrero empezó a tomar la delantera y ningún sector burgués podía enfrentarlo. Se da el golpe de Estado, se ataca al movimiento obrero y Videla recibe un gobierno con $7.000 millones de deuda externa y cuando se va con $40.000 millones de dólares. 20.000 que eran privadas y 20.000 que eran estatales. En ese momento el presidente del Banco Central, ¿sabes quién era? Felipe Cavallo, ¿lo conoces? El gran amigo Felipe Cavallo, que toma una determinación antes de que se vaya la dictadura militar, que es estatizar la deuda privada. Toda esa deuda que tomaron los empresarios, que así como la tomaban, la giraban al exterior, nosotros nos hicimos cargo de esa deuda. No la pagaron ellos. Entonces, de la deuda, ¿y qué otras medidas podrían tomar? Pero para porque hay más. Esa deuda la terminamos pagando nosotros con el hambre del pueblo. Y todos los gobiernos que vinieron, todos, absolutamente todos, por más que en campaña electoral dijeron una cosa, pues decían otra. Alfonsín diciendo, no vamos a pagar la deuda con el hambre del pueblo, la pagó con el hambre del pueblo. Si querés venimos un poquito más acá, Alberto Fernández con la deuda que tomó el macrismo de $45.000 millones de dólares, que fue Caputo el que la negoció, que entre paréntesis, que dijo que le iba a investigar y no la investigó,
no solo que no la investigó, que sino la reconoció y la pagó. Porque hay un juego perverso. Los gobiernos más de derecha endeudan el país y después vienen los gobiernos populares, los gobiernos más progres, y son los que la pagan.